Vamos al quinto punto. El tema es los juicios de Dios sobre la tierra. Habíamos dejado el escenario celestial, donde estábamos mirando allí a esas dimensiones celestiales, espirituales, y regresamos nuestra mirada a la tierra. Vamos a leer el Salmo 9, versículo 8, que dice así: Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Seguimos en el libro de los Salmos y el capítulo 110, versículo 6, dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. La primera cita no suena muy mal, la que hemos leído, Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esa, salvo que te identifiques como alguien anarquista, antisistema y que seas rebelde contra todo, sin causa y porque sí, pues se trata de algo que realmente no suena mal. Nos gusta que se haga justicia y que se haga en todo lugar y con rectitud, ¿no? Pero la segunda cita ya es otro cantar. Los métodos y los medios suelen ser muchas veces un punto de inflexión en los apoyos que la gente puede dar a un gobernante, por ejemplo, o el rechazo hacia ese gobernante. Las consecuencias de lo que haga es un punto de inflexión mucho más grande. Es decir, si los métodos que se utilicen pueden llevarnos a pensar, uy, este sí o este no, lo que va a ocurrir influye mucho más. A ver qué es lo que va a pasar con lo que haga, ¿no? ¿Cómo lo hace y qué es lo que va a pasar con lo que haga? El versículo 6 del Salmo 110 acaba de forma que no se traga con facilidad. Es difícil de asumir por cualquier tendencia ideológica. No hay que ser de un extremo o de otro extremo, de una idea o de otra idea, como para entender que no es fácil de tragar, ¿vale? Y menos de digerir esas palabras de juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Uf. Pero una cosa está clara, que guste o no guste, suene bien o no suene bien, sea de fácil digestión o no, sea fácil de digerir. Esa es la realidad, que va a suceder y que viene de parte de Dios. Y Dios lo ha avisado. Ahora, levántate tú, que conoces muy bien todas las almas que han existido a lo largo de toda la historia, que conoces el mundo entero, que conoces las profundidades de cada corazón y de cada mente, de cada pensamiento, de cada intención, y cuestiona tú ahora el proceder de Dios. Y cuestiona tú ahora a Dios y por qué Dios hace y cómo lo hace, si lo ves oportuno. No es mi caso. Vamos a otra cita, en el Antiguo Testamento también, en el profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4. Y dice el Señor así: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ante esto se queda ahora uno un poco dubitativo, ¿no? Resulta que sí, pero no. Nos gusta cómo suena, pero si hay que pasar por el proceso que hemos visto antes, si eso que suena tan bien de que no va a adiestrarse más para la guerra, oye, eso suena bien, y que toda arma bélica, espada, lanza, todo eso va a ser transformado y utilizado para los labrados, para la lanza, para las labranzas, para el campo, para las cosas buenas y saludables del mundo. Si todo eso que suena bien tiene que pasar por ese proceso, o está relacionado con ese proceso tan terrible que hemos leído, de los cadáveres y del quebrantamiento de muchas cabezas, etc., se queda uno en un conflicto, ¿no? Me gusta, pero no me gusta la manera. Pero Dios no quiere un caldo de ponzoña continuo en el mundo. Dios es un Dios que da soluciones verdaderas, definitivas, que no hace como los políticos del mundo que tiene que ir dando una de cal y una de arena, como se suele decir, y nunca se llega a una solución definitiva y permanente, sino que sin escatimar Dios en el precio que haya que pagar,
pues lo paga, porque Él siempre paga con un justo precio. Ni se pasa, ni se queda corto. Así que han pasado siglos desde las palabras del salmista, así como de las palabras del profeta Isaías también, y todo eso que se contó, que se dijo en su día, que es como profecía, pues suena como a cuentos de fantasía, como a mitos, como leyenda, etc. Siglos de muchas generaciones han pasado y han ignorado esto y lo han despreciado, lo han menospreciado. Se tiene como algo que de risa, pero es la palabra de Dios y se va a cumplir. Y llega el momento de su cumplimiento y es lo que estamos viendo. Y el cumplimiento va a ser definitivo, como hemos dicho, y especialmente totalmente efectivo. Llegamos, por tanto, a los juicios de Dios sobre la tierra y sus moradores. Bueno, ¿esto qué supone? Los juicios de Dios, entonces, ¿qué supone? ¿De qué nos está hablando? ¿De un exterminio de la humanidad? No. Hemos dicho más de una vez, hablando ya de estos asuntos, que Dios no tiene como solución exterminar la humanidad. Supone lo que ya hemos comentado en el tema anterior. Supone que habrá justicia verdadera, absoluta, perfecta. Una justicia que, por tanto, siendo de esas características, va a llevar a una paz auténtica, definitiva, verdadera, y una paz que, por tanto, va a producir en la humanidad gozo. El ambiente de tensión, de tristeza, de ver limitado siempre toda circunstancia de progreso, va a ser anulado y por fin habrá un gozo extendido en la humanidad. Pero antes hay que pasar por eso, justicia y paz, si no, no va a haber gozo. Y así es como lo ha enseñado Isaías, y también después lo repite el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 3, que las cosas que suponían un enfoque bélico, lanzas, espadas, en su tiempo, ahora bombas nucleares, aviones de combate, etc. Todo eso, toda esa inversión, todas esas tendencias, esos negocios bélicos desaparecen y son enfocados a todo lo contrario, al bien y a lo bueno. Hayamos dejado, por tanto, el tema del banquete, de las bodas del Cordero, sin acabar, porque dijimos que previo a los días de justicia que darían lugar a la paz y al gozo, habían de darse los días del juicio. Pero vamos a mirar otra vez al cielo, un momento. Vamos a enfocar otra vez nuestra mirada a la dimensión celestial. Espero no marearos mucho con los flashbacks estos, pero como seguro que veis ya muchas series como están de moda y estáis acostumbrados al antes, al después, al futuro y al pasado, pues más o menos creo que nos vaya a marear. Lo hacemos eso de volver otra vez nuestra mirada al cielo, aunque hayamos vuelto a la tierra, porque allí es donde se va a iniciar todo el proceso de los juicios sobre la tierra. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11 y capítulo 5, 1 al 14. En Apocalipsis capítulo 4 vemos que Juan ve una puerta abierta en el cielo y lo que ve allí lo primero que es un trono establecido. Y sobre el trono uno que está sentado, un trono ocupado, alguien allí sentado. En su mano derecha tiene un libro y ese libro está escrito por dentro y por fuera. No es un libro como el que conocemos hoy en día, no existían los libros así. Los libros, hace 2000 años, que era el contexto en el que estamos ahora mismo, Juan, en su visión del Apocalipsis, pues fue hace 2000 años, poco después de la muerte del Señor, tiene esa visión, y el libro es un rollos como de pergaminos. Y normalmente estaban escritos por dentro y se van desplegando y se va viendo, conforme se va desplegando, se va viendo lo que hay por dentro. Pero está escrito por dentro y por fuera, completo, todo muy completo, el pergamino. Escrito, aprovechado cada espacio de la extensión del libro. Y ese libro tiene 7 sellos. Para desenrollar el pergamino hay que arrancar un sello, quitar un sello, y entonces se va abriendo.
pero son 7 sellos. Va abriéndose sellos nuevos para poder ir abriendo podríamos decir, nuevos capítulos del pergamino, del libro. El escenario que se nos presenta ahí, en ese momento, es una situación tensa, bastante tensa. El libro se trata de un libro donde están los juicios que se han de derramar sobre la tierra. Hay que abrir los sellos para que se vayan promulgando esos juicios. Juicios que hemos dicho que son los que se van a encargar de poner todas las cosas en orden y dar conforme a todo lo que se merece los moradores del mundo y el mismo mundo. Pero se da una circunstancia donde Juan dice que lloraba mucho. Le entristecía grandemente. Porque era como decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que no hay solución ni en el mismo cielo. El problema era que no había nadie que fuese digno de abrir ni siquiera uno de los sellos. Juan dice, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Estoy en el lugar ya que debería ser por fin la solución a todo? Se me ha abierto la visión a la realidad celestial. Esto es inmenso. Esto es ya lo más de lo más. Y es posible que aún así el mundo se quede sin ejercer justicia, sin derramarse los juicios que hagan justicia sobre toda la historia de la humanidad y sobre toda la humanidad entera. Y lloraba mucho. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Atención, no dice que no había nadie capaz de abrir los sellos. No dice eso. Dice que no había nadie digno. Porque capaces seguramente haya muchos. Porque hay muchos kamikazes en este mundo, en esta vida. Hay muchos temerarios que se lanzan a hacer las cosas, independientemente de si pueden o no pueden, de si hay buenas consecuencias o malas consecuencias, si están preparados para ello, si no lo están, etc. Pero digno, eso ya es otra cosa. Una cosa es ser capaz, otra cosa es ser digno. Y el problema es que no había nadie digno de hacerlo. ¿Quién es digno de establecerse como juez y ejecutar los juicios sobre el mundo, sobre sus moradores? ¿Con qué autoridad nadie, desde el primer hombre hasta el último, puede levantar el dedo acusador contra su prójimo? Y mucho menos contra la humanidad entera. Apocalipsis 5, del 2 al 3, nos dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie digno de abrirlo ni de mirarlo. Ni Gandhi, ni Teresa de Calcuta, ni Moisés, ni Job, ni el apóstol Pablo, nadie, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar, era digno de abrir los sellos. Pero se presenta uno, por fin sale uno que está en pie delante del trono y que dice que era un cordero como inmolado. El aspecto es el de víctima de sacrificio. Estaban acostumbrados los israelitas a ver los corderos siendo sacrificados en altares. Una víctima, por tanto, que había sido sacrificada con las señales de ese proceso cruento que significa el sacrificio de una víctima, pero en pie, no tirado, como es lo normal que se encuentre un cordero sacrificado, inmolado. Pero estaba en pie, como inmolado, pero puesto en pie. Y se acerca al trono, se acerca a aquel que tiene el libro y toma el libro de la misma mano del que está sentado en el trono. Mira, cuando esto sucede, cuando ese se acerca y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, hay una reacción de adoración en los cielos, de alabanza, en millones de millones que hay allí presentes. Esos son billones. Hombre. Hace poco vi una publicación donde se hablaba que no sé cuántos billones de personas habían hecho una reacción en el mundo respecto a cierta publicación, no sé qué, y yo dije, te equivocas. Billones de personas es imposible, porque somos 7.000 millones en el mundo para 8.000. Un billón es mucha tela. Un billón es 1 millón de millones.
Así que de 7.000 millones a 1 billón, tela. En el cielo, dice, había millones de millones, billones. Versículo 11, y aquí, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y lo que decían, lo que declaraban, lo que cantaban era lo siguiente. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Asimismo, todas las cosas que fueron creadas, cielo, mar, tierra, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, señores, las piedras van a hablar, la creación va a clamar, no se puede callar, no se puede contener. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No existe, hermanos, ningún momento en la historia de la humanidad donde se haya producido un momento así en las esferas celestiales. Los muchos juicios que se hayan derramado sobre la tierra no han visto una escena semejante en los cielos. Ni con el diluvio en los días de Noé ocurrió algo así. Ni con el fuego y azufre que cae sobre Sodoma y Gomorra y juzga a esa nación perversa ocurre nada así en los cielos. Y nunca el escenario celestial, por tanto, ha contemplado una escena como esta que estamos leyendo. Ninguno de los sucesos anteriores en la tierra, en toda su historia, ha tenido nada que ver con los días de la gran tribulación. Por eso, días como nunca, insistimos, repetimos, como nunca ha habido ni habrá, decía el Señor. Los días de la gran tribulación son únicos y definitivos. Y creo que este movimiento en los cielos es la explicación de ello. No solamente por los sucesos que ocurren, que no solamente ocurren en un lugar concreto, como ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, o a una generación concreta, como en los días de Noé, sino por el movimiento que supone en las esferas celestiales. Hay un cordero como inmolado que toma de la mano del que está sentado en el trono del cielo el libro de los juicios sobre la tierra desde el principio hasta el final de la humanidad. Y aquí se pone en marcha, aquí arranca lo que leemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, dice el apóstol Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y también Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero que fue inmolado y que no quedó en la tumba, sino que resucitó de los muertos y está ahora en pie. Sí, como inmolado, con aspecto de haber sido traspasado, pero puesto en pie, vivo y lleno de dignidad. Por tanto, aquí se pone en marcha y arranca estos pasajes que llevaban todo el tiempo esperando la hora de su cumplimiento. Damos paso, pues, al Cordero en acción.